Respiración celular. Introducción. La respiración vegetal es el conjunto de reacciones celulares mediante las cuales los carbohidratos sintetizados mediante la fotosíntesis son oxidados a dióxido de carbono y agua, y la energía liberada es transformada mayoritariamente en ATP. Los lípidos y las proteínas también pueden ser oxidados, aunque por lo general en menor medida que los carbohidratos, que son los principales sustratos respiratorios de las plantas. La energía obtenida a través de la respiración almacenada en forma de ATP es utilizada para el crecimiento de los órganos vegetales y de la planta, el mantenimiento de las estructuras existentes, el transporte de metabolitos e iones, la regeneración de proteínas y los procesos de reparación. Además de la síntesis de ATP, la respiración genera toda una serie de compuestos de carbono intermediarios que son precursores de la síntesis de aminoácidos y compuestos nitrogenados, derivados, ácidos grasos y glicerol, porfirinas, clorofilas, citocromos, etc., pigmentos carotenoides y flavonoides, compuestos fenólicos para la síntesis de lignina y polisacáridos para la síntesis de la pared celular. Y como pueden ver ustedes aquí en esta gráfica, pues gran parte de los compuestos que constituyen el cuerpo de una planta pues son producidos por diferentes reacciones que pueden suceder tanto en las mitocondrias como en la parte externa, como en este caso es la glucólisis y el ciclo de Krebs. El conjunto de reacciones que conforman la respiración comprende la glucólisis, la vía de oxidación de las pentosas fosfato, la beta-oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la oxidación del poder reductor, principalmente a nicotina adenín hidrogenado, por la cadena respiratoria mitocondrial y la fosforilación oxidativa de ADP para la génesis de ATP. En las reacciones redox de la respiración, la oxidación de carbohidratos a dióxido de carbono está acoplada a la reducción del oxígeno a agua. La energía libre liberada durante este proceso está relacionada con la síntesis de ATP. Organización estructural de la mitocondria. En la primera imagen, el inciso A, podemos ver una imagen de fluorescencia de estructuras mitocondriales marcadas con GFP en la epidermis de la hoja de Arabidopsis thaliana. En el inciso B, un diagrama de la organización de la membrana de una mitocondria vegetal. La membrana externa es permeable a moléculas de 10 kilodaltons, o menos porque contiene una proteína formadora de poros llamada porina. La membrana interna altamente invaginada, que contiene los componentes de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, y la ATP sintasa sirve como barrera de permeabilidad primaria para el organelo. El espacio entre las dos membranas se llama espacio intermembranal. La matriz mitocondrial es la región delimitada por la membrana interna, contiene el genoma mitocondrial, las enzimas asociadas con el ciclo del ácido cítrico, Krebs, y la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas mitocondriales. El inciso C es una micrografía electrónica de una sección delgada de la mitocondria de una planta que muestra las estructuras de la membrana interna muy plegadas, crestas, y la circundante membrana exterior. Inciso D, detalles de las membranas externa e interna mitocondriales. Respiración celular. Rutas implicadas en el proceso. La respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la mayoría de las células, en las que el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla a dióxido de carbono y agua y se producen alrededor de 38 moléculas de ATP. Su fórmula general es compuestos de 6 átomos de carbono más 6 moléculas de oxígeno, da como producto 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua y se liberan 38 moléculas de ATP. En las células eucariotas la respiración se realiza en las mitocondrias y ocurre en 3 etapas que son estos: oxidación del ácido pirúvico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa del ADP a ATP. Aquí en el esquema podemos observar algunas de las rutas implicadas en la síntesis de diferentes moléculas como los lípidos, aminoácidos, nucleótidos y otros productos derivados, ya sea de la fotosíntesis o de la respiración celular, y cómo algunos de estos sustratos se convierten en productos dependiendo de la reacción en donde estén siendo utilizados. Aquí podemos ver que la glucosa, principalmente sintetizada por los cloroplastos, es utilizado en procesos como la gluconeogénesis o la glucólisis para convertirlo en piruvato y a su vez este ser llevado al interior de la mitocondria en forma de acetilcoenzima A, donde se asimila en la ruta del ciclo de Krebs para ser utilizado en diversos sustratos para su conversión en poder reductor y poder oxidante para la síntesis de ATP y de otros sustratos necesarios para la vida de la planta.
La glucólisis es la ruta degradativa de la glucosa, la principal molécula energética del organismo. Es una de las rutas más importantes del metabolismo, ya que constituye uno de los primeros pasos en el procesamiento y aprovechamiento de la glucosa para la obtención de energía para la célula. La glucólisis puede considerarse como el proceso oxidativo de la glucosa mediante su degradación hasta generar piruvato o bien mediante su fermentación para dar ácido láctico. La glucólisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula y en el metabolismo de carbohidratos generalmente es la primera vía de combustión. El tipo de glucólisis más común y más conocida es la vía de Embden-Meyerhof, explicada inicialmente por Gustav Embden y Otto Meyerhof. La ruta se encuentra estructurada en 10 reacciones enzimáticas que permiten la transformación de una molécula de glucosa a 2 moléculas de piruvato mediante un proceso catabólico. La glucólisis tiene lugar en el citosol o citoplasma de la célula, tanto de células eucariotas como procariotas. Si bien en células vegetales algunas de las reacciones glucolíticas se encuentran también en el ciclo de Calvin, fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis, que ocurre en los cloroplastos. En primer término, el piruvato procedente de la glucólisis pasa a las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias tienen lugar las siguientes fases de la respiración: conversión del piruvato en acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Clásicamente, la glucólisis se divide en dos grandes fases, la fase preparativa y la fase de beneficios o de rendimiento energético. En la fase preparativa, implica la transformación y excisión de la glucosa en 2-triosas-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, entre las cuales existe un equilibrio. En esta fase se produce un gasto energético, 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. La finalidad de esta fase es la de activar y preparar las moléculas de glucosa para su posterior procesamiento. En la fase de beneficios o de rendimiento energético implica la transformación de la molécula de gliceraldehído 3-fosfato en piruvato mediante una serie de reacciones que liberan energía. Se obtienen 4 moléculas de ATP y 2 de NADE más hidrógeno por molécula de glucosa, por lo que se libera más energía que la gastada en la fase preparatoria, lo que da una ganancia neta de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH más hidrógeno por molécula de glucosa. La energía que se obtiene de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato la aprovecha la célula para desempeñar todo tipo de funciones celulares. Esta fase de rendimiento se produce 2 veces por cada molécula de glucosa que se hidroliza, ya que en cada una de las vueltas se metaboliza una de las 2 triosas fosfato en las que se escindió la glucosa. Principales destinos del piruvato. Los 4 destinos principales del piruvato. En el inciso A vemos: bajo condiciones aeróbicas el piruvato se oxida y forma el grupo acetilo de la acetilcoenzima A, que puede entrar al ciclo del ácido cítrico para seguir oxidándose. En el inciso B, el piruvato se puede convertir en oxalacetato, que puede ser un precursor en la gluconeogénesis. En el inciso C, bajo condiciones anaeróbicas, ciertos microorganismos fermentan la glucosa para formar etanol basado por el piruvato. Y en el inciso D, la glucosa sufre una glucólisis anaeróbica para formar lactato, en músculos que se ejercitan con vigor, en los glóbulos rojos y en otras células. También el piruvato entra en las rutas anabólicas que se muestran aquí. Oxidación del piruvato. La oxidación del piruvato es solo una de las fuentes posibles de acetilcoenzima A. La reacción aparentemente sencilla es la siguiente: piruvato más NAD más coenzima A da como resultado acetilcoenzima A más NADH más hidrógeno más dióxido de carbono más un incremento de la energía libre es igual a menos 33.5 kJ por mol. Es catalizada por un sistema multienzimático, el complejo piruvato deshidrogenasa, compuesto de 3 enzimas diferentes. La piruvato deshidrogenasa, E1, 24 cadenas polipeptídicas, contienen pirofosfato de tiamina, vitamina B1, interviene en las reacciones de descarboxilación. Dihidrolipoamida transatilasa E2, 24 cadenas polipeptídicas, contiene 2 moléculas de ácido lipoico, interviene en la transferencia de grupos acilo, unidas covalentemente mediante un enlace amida, lipoamida. Dihidrolipoamida deshidrogenasa E3, 12 cadenas polipeptídicas, contienen FAD, flavin adenin dinucleótido. En eucariotas, además, contienen pequeñas cantidades de una quinasa y de una fosfatasa, que desfosforilan 3 serinas de la enzima E1. El piruvato se difunde hasta la matriz de la mitocondria, cruzando ambas membranas. Cada ácido pirúvico reacciona con la coenzima A desdoblándose en dióxido de carbono y un grupo acetilo de 2 carbonos, que se une inmediatamente a la coenzima A, formando acetilcoenzima A, que entrará en el ciclo de Krebs. En esta reacción se forma un NADH más hidrógeno. Por tanto, la reacción es una descarboxilación oxidativa.
El ciclo de Krebs. Este ciclo, también conocido como ácido de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico, es una ruta metabólica de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de las rutas metabólicas responsables de la degradación y desasimilación de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en dióxido de carbono y agua, con la formación de energía química. El ciclo es una ruta metabólica anfibólica, ya que participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos. Este ciclo proporciona muchos precursores para la producción de algunos aminoácidos, como por ejemplo el alfa-acetoglutarato y el oxaloacetato, así como otras moléculas fundamentales para la célula. El ciclo toma su nombre en honor del científico anglo-alemán Hans Adolf Krebs, que propuso en 1937 los elementos clave de la ruta metabólica. Por este descubrimiento recibió en 1953 el Premio Nobel de Medicina. En este cuadro pueden ver ustedes enlistados 10 de las enzimas que participan en el proceso del ciclo de Krebs. Tenemos citratos, cisacotinato, isocitrato, oxalosuccinato, alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, L-malato y oxaloacetatos como moléculas. Y aquí también vemos descritas las enzimas, el tipo de reacción que llevan a cabo estas enzimas, los reactivos y coenzimas y los productos o coenzimas que participan en estas reacciones químicas. El ciclo de Krebs comienza con la asimilación de la acetilcoenzima A en el oxaloacetato mediado por la enzima citrato sintasa. En este esquema las enzimas son representadas por las palabras subrayadas. En este caso tenemos acotinasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, succinilcoenzima A sintetasa, succinito deshidrogenasa, fumarasa y malato deshidrogenasa. Aquí también podemos ver la participación de moléculas como el flavina-adenin dinucleótido o el guanosin trifosfato, que permiten el intercambio ya sea de fósforo o de hidrógeno con los diferentes sustratos en los que participan estas moléculas. También vemos aquí la configuración de los principales cargadores energéticos que participan en el ciclo de Krebs. En primer lugar tenemos el dinucleótido de nicotinamida adenina, el NAD, la estructura del guanosin trifosfato, llamado GTP, la adenosin trifosfato, el ATP, y la flavin-adenin dinucleótido o dinucleótido de flavina-adenina, FADH. Aquí pueden ver sus estructuras químicas, algunas son derivadas de moléculas de nucleótidos o pueden ser moléculas que se están uniendo con otros compuestos derivados del metabolismo de carbohidratos o de bases nitrogenadas que forman los nucleótidos del ADN. Aquí vemos la organización de la cadena de transporte de electrones mitocondrial vegetal y de la ATP sintasa en la membrana mitocondrial interna. Esta estructura muestra varios complejos. Tenemos complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Estos se dedican a la transferencia de electrones. Tenemos también la ATP sintasa, la NADPH deshidrogenasas alternativas y la oxidasa alternativa AOX. Se representan en este diagrama, incorporando lo que actualmente se conoce de su orientación topológica en la membrana interna. Las líneas rojas indican vías de transferencia de electrones. Un gran almacén de ubiquinona oxidada, UQ, y el ubiquinol reducido, UQH2, se difunden libremente dentro de la membrana interna y transfieren electrones derivados de las deshidrogenasas al complejo 3 o al AOX. Las flechas azules indican la dirección de la translocación de los protones en los complejos 1, 3 y 4. Y el movimiento de protones transmembranal genera un gradiente electroquímico de protones que impulsa la síntesis de ATP a partir del adenosin difosfato y el pirofosfato o fósforo orgánico a través de la ATP sintasa. Como pueden ver aquí, también tenemos una cadena de transporte de electrones parecida a la que se utiliza en las membranas tilacoides de los cloroplastos. Si lo vemos más simplificado aquí, la cadena de transporte de electrones, los electrones en esta cadena son suministrados por la oxidación de las moléculas de los alimentos, energía de los alimentos que se convierte en ATP. La membrana interior bombea iones de hidrógeno de la matriz al espacio intermembranal. El espacio intermembranal sirve de reservorio de protones y la ATP sintasa reside entre la membrana y la matriz produciendo moléculas de ATP por el regreso de los iones de hidrógeno a la matriz desde el espacio intermembranal.
Al igual que la ATP sintetasa de los cloroplastos, aquí también se requiere de 4 protones o iones de hidrógeno para producir una molécula de ATP. Podemos resumir la producción máxima de ATP estimada en la respiración. Los números reflejan el máximo estimado de producción de ATP por molécula de glucosa. Los cálculos se basan en la energía de cada NADH convertida en 3 ATPs y en la energía en cada FADH2 convertida en 2 ATPs. Como cada glucosa se convierte en 2 piruvatos, tienen lugar 2 recorridos del ciclo de Krebs. La glucólisis produce 2 moléculas de ATP, el ciclo de Krebs produce otros 2 ATPs y la producción de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa es de 36 ATPs. A primera vista podría parecer que la última cifra debería ser de 38 moléculas de adenosíntrifosfato. Después de todo, el diagrama muestra 10 NADH y 2 FADH2 en la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, se han de restar los 2 ATPs utilizados para el movimiento de los electrones de las moléculas de NADH producidos en la glucólisis. Luego, la producción neta máxima del ATP es de 36 moléculas. Otros sustratos para la respiración celular. Los animales pueden obtener energía de diversas fuentes. El almidón y otros carbohidratos se rompen o se convierten en glucosa, que se metaboliza en la respiración. Las grasas se rompen en acetilcoenzima A, lo cual pasa al ciclo de Krebs. Las proteínas se rompen en aminoácidos, que pasan el ciclo de Krebs en diversos lugares. La mayoría de los organismos, incluido el ser humano, son capaces de metabolizar las grasas en unidades de glicerol y acetilcoenzima A, que pueden pasar a la glucólisis y el ciclo de Krebs para producir energía. Por ejemplo, los animales que hibernan tienen un sofisticado sistema de control hormonal para regular este proceso. De este modo, los organismos pueden almacenar energía en forma de grasa cuando hay exceso de alimentos y utilizan la grasa para obtener ATP cuando el suministro de alimentos es escaso. No obstante, la mayoría de los animales, incluidos todos los mamíferos, no pueden convertir los ácidos grasos en glucosa. En contrapartida, los vegetales y algunas bacterias pueden romper los ácidos grasos en acetilcoenzima A, que luego se utiliza para fabricar glucosa. Por esta razón, los vegetales son más versátiles que los animales, pues tienen la capacidad de utilizar los ácidos grasos como fuente de energía o como fuente de glucosa, lo cual es soluble en agua y adopta con facilidad formas que pueden moverse por todo el vegetal. La capacidad de los vegetales de utilizar los ácidos grasos para obtener energía o moléculas estructurales puede ser la explicación de que muchos vegetales poseen aceite como compuesto de reserva utilizado para nutrir las semillas que van a germinar. Los vegetales pueden convertir los ácidos grasos en azúcares gracias al ciclo del glioxilato, que tiene lugar en parte en los microcuerpos denominados glioxisomas o en parte de las mitocondrias. Básicamente, el ciclo del glioxilato no es más que el ciclo de Krebs con 2 enzimas adicionales que evitan los 2 pasos del ciclo de Krebs en el que se libera parte del carbono en forma de dióxido de carbono. Puesto que estos carbonos no se pierden, están disponibles para la síntesis de glucosa. Las fermentaciones son otro proceso por el cual algunos organismos obtienen su energía. Antes de que la fotosíntesis evolucionara, la respiración no era posible debido a la ausencia de oxígeno. En el mundo actual, los medios anaeróbicos todavía se dan en lugares con ausencia de este elemento o donde se consume más rápido de lo que se puede reemplazar. Bajo tales condiciones puede producirse la fermentación. Algunos microorganismos, conocidos como organismos anaerobios obligados, precisan de condiciones anaeróbicas para sobrevivir. Otros, conocidos como organismos anaerobios facultativos, poseen la facultad de llevar a cabo la respiración en presencia de oxígeno y la fermentación en ausencia del mismo. En ausencia del oxígeno, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones no pueden funcionar. En su lugar, el piruvato se convierte en etanol o en lactato en el citosol. En la fermentación, tanto la producción del etanol como la del lactato sirven para regenerar NAD, permitiendo que prosiga la limitada producción de ATP de la glucólisis. La fermentación alcohólica se produce en las levaduras, la mayoría de las células vegetales y algunas bacterias. La fermentación del ácido láctico se produce en un conjunto de células de numerosos tipos de organismos, incluidas las células de los músculos de los animales. La fermentación del ácido láctico por parte de algunos hongos y bacterias se utiliza para fabricar alimentos como quesos y yogures. Pero no son los únicos tipos de fermentaciones que podemos encontrar en los seres vivos. También tenemos fermentaciones de tipo propiónica, fórmica, butírica o mixta, realizadas por diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, las fermentaciones propiónicas tenemos organismos anaerobios,
que tienen que vivir en ausencia de oxígeno y producen cosas como el ácido propiónico, ácido acético o vinagre, y también liberan dióxido de carbono y hidrógeno. Las fermentaciones fórmicas pues, son producidas por enterobacterias. Productos tales como ácido láctico, fórmico o butanodiol también son productos de este tipo de reacciones. En una fermentación butírica participan organismos como los Clostridium, que pueden producir cosas como el ácido butírico, butanol, acetona, isopropanol y dióxido de carbono. Y por siglos, los seres humanos han aprovechado este proceso para obtener algunas bebidas y alimentos, tales como el queso, que puede ser producido por organismos como los Propionobacterium. También cosas como la salsa de soya, yogures, utilizando Bacillus, Lactobacillus o Streptococcus. También en fermentaciones alcohólicas, una de las levaduras más utilizadas es la Saccharomyces cerevisiae, en casi todas las bebidas espirituosas y alcohólicas, como vinos, cervezas o mezcales, por ejemplo en México, o tequilas. El Clostridium principalmente participa en reacciones donde se producen cosas como la acetona o el isopropanol, que muchos de ellos son solventes orgánicos. Escherichia coli y Acetobacter pueden producir productos como el ácido acético o vinagre, que es un tipo de fermentación en donde estos productos, en lugar de convertirse en alcohol, se convierten en este ácido orgánico o ácido graso. Si comparamos la respiración aeróbica con la anaeróbica en la fermentación, pues tenemos estas situaciones. El destino inmediato de los electrones en la molécula de nicotina de dinucleótido hidrogenado en la respiración aeróbica son transferidos a la cadena de transporte de electrones. En la respiración anaeróbica son transferidos a la cadena transportadora de electrones. Y en la fermentación son transferidos a una molécula orgánica. El aceptor terminal de electrones en la cadena transportadora de estos en la respiración aeróbica es el oxígeno. En la anaeróbica son sustancias inorgánicas como el nitrato o el sulfato. Y en las fermentaciones no hay cadena de transporte de electrones, no hay este proceso. Los productos reducidos que se forman en la respiración aeróbica son el agua. En la respiración anaeróbica son sustancias inorgánicas relativamente reducidas. Y en las fermentaciones son compuestos orgánicos relativamente reducidos, comúnmente el alcohol o el lactato. Mecanismos de síntesis del ATP en respiración aeróbica son la fosforilación oxidativa, quimiosmosis, también fosforilación a nivel de sustrato. En la respiración anaeróbica son la fosforilación oxidativa, la quimiosmosis, también fosforilación a nivel de sustrato. Y en la fermentación solamente la fosforilación a nivel del sustrato durante la glucólisis. Y ya para concluir tenemos aquí la interacción de diversas rutas metabólicas en las células vegetales. Los productos del ciclo de Calvin-Benson son usados en las reacciones de la respiración celular, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y aquí vemos la interconexión entre estos dos grandes ciclos metabólicos que producen energía, el ciclo fotosintético y el respirativo. Y cada uno de ellos es un sustrato que permite no solamente obtener energía, sino también piezas de recambio y moléculas de almacén de energía como los polisacáridos, que son importantes en esta categoría, el almidón y la celulosa, también azúcares como la sacarosa, y también tenemos la producción de moléculas que además de funcionar de almacenes de energía, tienen funciones estructurales como los lípidos, triglicéridos, gliceroles y ácidos grasos. Y con esto pues damos por terminado esta presentación, espero que haya sido de su interés y muchas gracias.